Hola, buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Y los invito a que me acompañen cada semana a explorar el genial mundo de los principios activos, moléculas diversas y sus efectos sobre el cuerpo humano y animal. Sean todos bienvenidos. Y bueno, parece que por fin podemos hacer algo al respecto. Bueno, vamos a intentar subir este podcast de nuevo. Algo extraño sucede. Cuando una computadora dice no, es no. Así deberíamos entenderlo todos los seres humanos cuando alguien dice que no. Pero bueno, antes que otra cosa se me atraviese, recordemos que en este podcast no pretendemos ser guía médica, ética o moral para ninguna persona. Menores de edad, por favor, les recomiendo escuchar este podcast con el permiso o acompañamiento de un adulto responsable y de confianza. Y bueno, debí haber subido, que lo intenté, este podcast a las 6 de la mañana, pero, pues como les menciono, o sea, cuando dice no, es no, y pues no. Entonces, estamos aquí intentando subirlo de nuevo. Y bueno, disculpen, no quería dejarlo sin información, sin un episodio para analizar este fin de semana. Y el día de hoy no vamos a hablar sobre una sustancia en específico, sobre un medicamento, sobre un principio activo. Vamos a hablar sobre un conjunto de estructuras o áreas o zonas del sistema nervioso central que tiene como mucho interés porque, bueno, se le ha atribuido como un montón de funciones y participación en un montón de fenómenos, sobre todo emocionales y cognitivos, de memoria, etcétera. Y yo hago mucha mención en la mayoría de los episodios, entonces sí quería acomodar. Obviamente no vamos a hablar todo lo que usted quería saber y no se atreve a preguntar sobre el sistema límbico, que es el tema que nos toca hoy. Pero sí por lo menos una visión tal vez muy aérea de con qué se come este asunto, de qué se trata, como para poder ubicar entonces las referencias de los siguientes episodios, porque pues tiene mucho que ver, ¿no? Y cuando entremos a asuntos que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con algunos trastornos, ¿no? ¿Cómo les encanta a los médicos llamarlos mentales? No, o sea, nada que ver, ¿no? Son más bien como trastornos o situaciones o periodos en los que, pues para un ser humano fue como muy complicado gestionar algún tipo de evento, ¿no? Y las emociones pues están todas confundidas y para ningún lado, pero eso no quiere decir que tengamos ya el estigma de por vida, ¿no? Y que no se pueda solucionar. Y este sí es un tema para mí no nada más anatómico y funcional, ¿no? Morfológico y lo que ustedes quieran, sino que también tiene que ver con cómo concibimos nuestra existencia y nuestras habilidades cerebrales y qué es lo que hay más allá de lo simple y llano biológico. Me explico. Cuando estaba haciendo, no recuerdo si fue la maestría o el doctorado, en un centro de investigaciones muy importante, creo que fue durante la maestría, sí. Tuve un conflicto muy fuerte con una profesora, una investigadora que se molestó muchísimo conmigo. No sé si, creo que en ninguno de los episodios yo les había comentado mi formación académica. Yo estudié medicina veterinaria y zootecnia y tengo la maestría y el doctorado en neurofarmacología y terapéutica experimental. Y bueno, muchos años de experiencia además en la docencia, en patología, en biología molecular, en biología celular, en medicina. Y bueno, he colaborado en algunos proyectos que no tienen como nada que ver ¿no? con esas áreas en específico, pero sí con medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues algo sé, ¿no? Algo sé.
Y bueno, me costó, sigo aprendiendo. Acuérdense que nadie nunca lo sabe todo. Bueno, se sigue aprendiendo, yo sigo actualizándome, sigo estudiando, sigo dando clases. Para dar clases hay que estudiar muchísimo. Hay que estar como en lo último de la moda de... No del outfit, como le llaman ahora, no de lo que uno se pone, sino de lo que uno trae en la cabeza, ¿no? De cómo asimila uno esa información nueva que sale todos los días, calientita como pancito. Ay, se me antoja un pancito calientito. Bueno, para no divagar. Entonces, bueno, mientras yo estaba en ese campo de entrenamiento, ¿no? Una profesora nos daba clases precisamente sobre la utilización, ¿no? En los mecanismos de acción, etcétera, de antidepresivos y ansiolíticos. Y recuerdo muy bien que me reprobó. ¿No? Claro, después yo lo solucioné, demostré que había pasado mis exámenes con 10, porque no es por nada, pero fui muy ñoña. Y yo salí con un extraordinario promedio, incluso del doctorado, con un 10 cerradito, muy bonito. Que bueno, eso más bien era chamba, ¿no? No es capacidad cerebral, sino mucho trabajo y cumplir con horarios, cumplir con tareas, etcétera. Pero bueno, a ver, me divago. Entonces, esta persona me decía, bueno, me reprobó por la siguiente razón. Durante una clase, ¿no? Donde se nos pidió además discutir un artículo, un paper que salía, que hablaba sobre precisamente antidepresivos y sobre todos los receptores a serotonina, pues aquí a la veterinaria, la única que existía en ese lugar, se le ocurrió decir que los animales sienten. Y olvídense, pegó el grito en el cielo, se colgó de la lámpara y me mandó a la banca. ¿No? ¿Cómo se me ocurría decir esas cosas? ¿No? A mí lo que me sorprendió, más allá de que me reprobara, es que cómo es posible que un investigador, en teoría de nivel internacional, ¿no? Se atreva a decir que los animales no sienten. Esa era la preocupación, ¿no? O sea, más que, bueno, después veo cómo arreglo que mi calificación, ¿no? Porque además, pues ya saben, CONACYT, debes dinero, tienes una beca, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y durante mucho tiempo no tuve como se queda este aroma de todavía hay personas, ¿no? Incluso utilizando modelos animales y trabajando en teoría por algo que debería ser súper noble, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Todos aquellos que hemos transitado por algún desajuste en nuestras emociones sabemos lo importante que es no nada más la terapia psicológica, sino, y bueno, nuestra red de apoyo, evidentemente, ¿no? Familia, pareja, amigos, mascotas, etcétera, ¿no? Sino también este apoyo a veces farmacológico, ¿no? Y es, o sea, súper preocupante que alguien que se dedica al desarrollo de ese tipo de fármacos, ¿no? De ese tipo de terapéutica, diga una cosa de ese tamaño, ¿no? Los animales no sienten. Yo dije, entonces, como por qué hay modelos para dolor, como por qué hay modelos animales para trabajar ansiedad, depresión y otros trastornos muy, fobias, por ejemplo, ¿no? Estrés postraumático, etcétera. Sí se me hizo como súper peligroso, pero además, pues, fue una sorpresa enorme, fue una sorpresa de verdad muy desagradable en un principio. Bueno, aparte ya cuando salí del shock, dije, ¿qué pasará por la cabeza de esta persona? Pero bueno, y desde entonces yo dije, es que no puede ser simplemente como, porque ella lo explicaba así, no, a ver, primero hay una disminución de serotonina y luego te deprimes. Y yo, a ver, primero tiene que pasar algo, ¿no? Perdiste el celular que todavía estás pagando, se nos pasó a mejor vida alguien que queríamos mucho, perdimos el trabajo, nos robaron, nos agredieron. O sea, primero tuvo que haber algo, un estímulo, ¿no? Un algo afuera que nos impactara, que nos moviera el tapete y que nos pusiera en una situación como compleja de asimilar, porque no es algo que vivimos todos los días, ¿no? Desgraciadamente hay personas que viven esa violencia todos los días, pero bueno, vamos a enfocarnos en este único caso, ¿no?
Y después entonces, ¿no? El cerebro dice, ah, caramba, esta persona sufrió este shock, este impacto, hay todo un mecanismo para que el cerebro se dé cuenta de que esto te sucedió y de que no pudiste gestionarlo de la mejor manera probablemente, ¿no? Porque te agarró de bajada, porque era la primera vez que pasaba, porque no estás acostumbrado a eso, porque no deberían suceder esas cosas. Y entonces hay una respuesta así a nivel biológico donde, pues sí, o sea, hay baja de serotonina, hay baja de dopamina y entonces entras en un estado de depresión, ¿no? Aparte de la ansiedad, aparte del estrés, aparte del trauma, aparte de todo lo que quieras. No es como que de repente bajó la serotonina y ya tu vida cambió, o sea, sí, claro que cambia, la percepción de todo cambia, pero tiene que haber algo más que simplemente un neurotransmisor. Imagínense nada más si fuera solo eso, si solo eso controlara nuestra existencia, si solo eso determinara qué somos, cómo nos percibimos, qué hacemos, cómo nos comunicamos, cómo experimentamos el mundo en el que vivimos, tanto el interno como el externo, ¿no? A mí se me hace como muy arriesgado, ¿no? Y precisamente por eso creo que muchas terapéuticas no funcionan, porque seguimos cerrándonos al asunto de y a la posibilidad, ¿no? Y para mí no nada más es una posibilidad, sino que es una verdad, claro, es muy mi opinión, que tiene que haber algo más allá de lo biológico, algo más allá de una molécula, algo más allá de una célula, algo más allá de un átomo, algo más allá, ¿no? Y les voy a platicar de un caso al final del episodio que me comprueba esto y más, ¿no? Pero bueno, quería hacer como este intro porque no nada más es el cariño y el amor de saber, ¿no? Y la duda, obviamente, ¿no? De cómo funcionan las cosas, sino pues es que por mucha ciencia, por muy científico que uno sea, por muy médico que uno sea, la vida no es todo así, ¿no? O sea, no es nada más eso, o sea, querer pretender que una emoción radica en una zona cerebral y solo así y ya, se me hace como muy corta la visión, se me hace como muy mocha, ¿no? Y pues entonces no nos estarían recomendando ir a terapia, ¿no? O sea, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar, pues primero definiendo qué cosa es el sistema límbico, ¿no? A qué se dedica y con qué se come. Como les mencioné, lo voy a tratar probablemente muy por encima. Todos aquellos que son especialistas en esta área no se me vengan encima la yugular. Es simplemente como datos muy básicos para poder entender otras cosas. Claro, los que están haciendo investigación y los neurólogos, los neurocirujanos, pues obviamente todo esto deben sabérselo al derecho y al revés. Y yo sé que me voy a quedar corta, ¿no? Para estos especialistas, pero agarran la onda que necesito que la gran mayoría de las personas entiendan, y no por hacer menos sus capacidades, sino ya hay como muchos datos, hay muchas cosas que ahorita no creo que sean convenientes para entender, ¿no? A dónde quiero llegar en este momento. Ya en algún otro momento podremos, no sé, tal vez generar un curso con especialistas en neuroanatomía y cosas por el estilo, ¿sale? Siempre hago mención al sistema límbico cuando hablo de emociones, cuando hablo de sentirnos bien o de deprimirnos o de tener estas experiencias satisfactorias, ¿no? Con las cosas que hacemos y con las cosas que vivimos durante el día. De hecho, el último episodio hablé muchísimo de eso y creo que el anterior también, tanto en cannabinoides como no recuerdo cuál fue el anterior, hablábamos, ¿no? Hicimos mucha alusión al sistema límbico. El sistema límbico básicamente es un conjunto, ¿no? Como les mencionaba al principio, de estructuras o de áreas cerebrales que tienen un montón de funciones, pero las más estudiadas están relacionadas con respuestas emocionales, que tienen también que ver con el aprendizaje, obviamente con la memoria, ¿no? Muchos otros dicen que tienen que ver con nuestra personalidad, nuestros recuerdos, en definitiva, pues el hecho de cómo somos, ¿no? Depende en gran medida del sistema límbico. Bueno, esto, como les mencioné en un principio, lo tengo que poner como en duda, ¿no? Lo tengo que dejar en remojo.
Em, los componentes, bueno, de este sistema, ¿no? Se les llama sistema porque está compuesto de varias áreas, varias estructuras cerebrales. Y bueno, a ver, antes de entrar en esto, necesito hacer solamente un recuerdo rapidísimo. Recuerden que sistema nervioso está dividido, ¿no? Tanto a nivel funcional como para su estudio, ¿no? Entonces tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico que después se vuelve a dividir. El sistema nervioso central básicamente es cerebro, cerebelo y médula espinal con todo su tronco encefálico, ¿no? Y que tiene como estas funciones vitales básicas que tienen que ver con el sistema autónomo y el sistema el otro que siempre se me olvida cómo se llama, el autonómico, ¿no? Y el vegetativo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, el punto es que el sistema nervioso central hace cosas que controlan, por ejemplo, las glándulas, ¿no? Nuestra digestión, la respiración, el latido cardíaco, la función del riñón, del páncreas, de la tiroides, o sea, todo, ¿no? Y nosotros no nos estamos enterando de eso. Es como, imagínense nada más que viviéramos al pendiente de cuántas veces se mueve el intestino, cuántas veces secretan las glándulas sudoríparas sudor, o cuántas veces se libera ácido clorhídrico a nuestro estómago, o cuántas veces dispara una neurona por segundo, o sea, esto sería una locura, estaríamos, de verdad, es demasiada información como para procesar todo al mismo tiempo, y encima de todo, ¿no? Estar conscientes de dónde estamos, la temperatura que hace, que estamos comiendo, que estamos sintiendo, y aparte todavía, ¿no? La televisión, el ruido de allá afuera de la ciudad o donde quiera que uno está, estar conscientes de qué movimientos vamos a hacer, de cuántos músculos estamos moviendo al hablar, al deglutir, o sea, sería verdaderamente una locura. Entonces, el sistema nervioso central se encarga de compartimentalizar todas estas funciones, ¿no? Y de darle su espacio en nuestra conciencia, ¿no? De el aquí y el ahora, de estoy consciente que estoy haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy consciente de que estoy hablando, estoy consciente que estoy frente a una computadora, frente a un micrófono, que estoy haciendo, o sea, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Pero no estoy consciente, ¿no? De cuántas células están en mitosis, ¿no? Por ejemplo, imagínense nada más la locura, ¿no? No estoy consciente, consciente me refiero a que no estoy viendo y realmente no sé cuántas neuronas se están conectando, ¿no? En el proceso del habla, en el proceso de respiración, sí me explico. Entonces, a eso se dedica el sistema nervioso central, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo nos sentimos, o sea, claro, por supuesto, cómo me siento cuando estoy comiendo algo, o sea, desde que lo huelo, huele bien, se me antojó, lo voy a deglutir, sí me lo voy a comer, esa persona no me cae bien, ¿no? Algo me late que no está correcto en ese individuo, entonces no me le acerco, por este lugar no me voy a meter porque me late que algo está sucediendo, ¿no? O tengo sed, ¿no? Y entonces decido entre tomarme un té, agua sola, agua de fruta, una gaseosa, ¿no? También eso hace el cerebro, el sistema nervioso central, no nada más el cerebro, ¿no? Cerebro y cerebelo juntos se les llama encéfalo, ¿no? Y esa chamba la hace el encéfalo precisamente, ¿no? Y tiene que ver con todo, con el habla, con la respiración, con los movimientos, con la memoria, con la conciencia, con conciencia de, o sea, de lo que estoy haciendo. Me doy cuenta que estoy haciendo X cosa, esa clase de conciencia, ¿sale? Y después tenemos el sistema nervioso periférico, ¿no? El periférico son un conjunto de nervios, ¿no? De prolongaciones nerviosas que salen de la médula espinal, que son los que finalmente hacen contacto con los órganos, ¿no? Con todos los tejidos fuera del sistema nervioso central. Y no nada más tienen chamba, ¿no? Como para estimular glándulas, sino para mover músculos, decirle al corazón cuántas veces también latir. O sea, todo lo que se gesta o lo que se decide en sistema nervioso central lo avisa el sistema nervioso periférico. Pero también tiene la chamba de censar todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Tanto internamente, o sea, por ejemplo, en cavidad abdominal o en cavidad torácica, etcétera, ¿no? Y también en qué pasa afuera, ¿no? Si, por ejemplo,
tocan el claxon, bueno, yo tengo que tener una respuesta, ya sea que corro, ya sea que volteo a ver el semáforo y me doy cuenta que me aventé y estaba en siga, no para mí, ¿no? Me está ladrando un perro y entonces tengo que salir corriendo o me tengo que quedar congelado, o si me explico, hay respuestas. O hace mucho calor, voy a prender el ventilador, voy a tomar agua, o sea, todo tiene que ver también con el sistema nervioso periférico, ¿no? Sensa todas estas cosas y le avisa al sistema nervioso central, sabes que está pasando esto, tiene que haber una respuesta. Las respuestas, ¿no? En la mayoría de las ocasiones son, por ejemplo, motrices, ¿no? Son liberación de alguna hormona, de alguna enzima, de algún algo, o sea, todo se regula de esa manera, es un ir y venir de información. Y todo esto está acompañado de emociones, ¿ok? Parte del sistema nervioso central, ¿no? En zonas específicas, ahí reside el sistema límbico, ¿ok? Que es el de conjunto este que les mencionaba, de las estructuras que tienen estas relaciones con estas funciones o estas respuestas, tanto de aprendizaje, memoria como emocionales, ¿ok? Y los componentes de este sistema, y bueno, les platiqué ahorita como la división bien así de verdad es una embarrada, porque también meternos con división del sistema nervioso es una pachanga que después haremos un episodio sobre eso. Pero bueno, ya tenemos una más o menos idea de dónde está qué y qué hace qué, ¿no? Entonces, los componentes del sistema límbico son estructuras o áreas que se han ido como estudiando y se va sabiendo cada vez más qué hacen. No crean que se sabe todo sobre el cerebro, ¿no? Creo que el episodio pasado lo mencionábamos. No sabemos qué hace, ¿no? Se sospecha, se tienen teorías, se sigue haciendo mucha investigación porque en realidad no sabemos, ¿no? Son tantos millones de neuronas, de interconexiones, de tractos, de áreas, de ires y venires, de neurotransmisores y de mensajes que no tenemos idea realmente de la capacidad, ¿no? Y del alcance que pueda tener el sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿no? Esta red maravillosa de células, ¿no? De neuronas especializadas, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea vaga. Quien me diga que lo sabe todo, de verdad está total y absolutamente mintiendo. Y bueno, es un mundo aparte, ¿no? Pero bueno, dentro de estos componentes se encuentra la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el hipocampo, por ejemplo, el área septal, que el área septal tiene otros componentes como el fórnix, el cuerpo calloso, ¿no? Corteza orbitofrontal, por ahí la circunvolución del cíngulo, que son nombres, ¿no? Por ejemplo, el área septal, bueno, pues se encuentra estrechamente asociada con el hipocampo, ¿no? También por eso colabora con la regulación de conductas como por ejemplo la conducta agresiva, la rabia, no la enfermedad, sino el coraje, pues la ira, ¿no? La modulación de la actividad endocrina también a través de unas cosas que se llaman ejes, hipotálamo, hipófisis, ¿no? Que bueno, iremos explicando. Y así cada una de estas áreas contribuye, faltan obviamente porque también depende el autor, va a mencionar muchas otras o va a mencionar menos, pero es que recordemos que finalmente todo el cerebro tiene que ver con todo, ¿no? No es como que solo un área va a funcionar, o sea, hay un área con mayor actividad que el resto, pero eso no quiere decir que solamente esté funcionando ese 1% de la masa encefálica, ¿sí me explico? Es como imagínense en un hospital, ¿no? Puede haber muchos cirujanos, hay enfermeros, enfermeras, hay personas de limpieza, hay personas administrativas, las que revisan papeles, están los de contabilidad, o sea, hay muchas áreas, ¿no? Los de servicio social, que por favor cambien su humor, siempre, yo no sé por qué de veras las personas de esas áreas en los hospitales nos muerden, ladran, ¿no? No todos, hay gente increíblemente amable, pero madre mía, bueno. El punto es que imagínense que nuestro cerebro es eso, ¿no? Es como un hospital donde hay muchas especialidades, donde hay muchas áreas, ¿no? Y de repente llega alguien, no sé, un atropellado, pues obviamente el área de emergencias va a estar más movida, ¿no? Eso no quiere decir que los de las aseguranzas, no quiere decir que los de enfermería, no quiere decir los que están al cuidado de la farmacia, no quiere decir que
los que están dando consulta no estén trabajando, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues hay más chamba y hay más movimiento en urgencias, ¿no? En emergencias, porque pues atropellaron a alguien, ¿no? Y ahorita es prioritaria esa chamba, pero los demás siguen haciendo su trabajo, ¿sale? Entonces, hay muchas más áreas, evidentemente, que están conectadas, si no es que todas, ¿no? Pero hay mucho mayor actividad en estas áreas que les acabo de mencionar, en estos componentes del sistema límbico, ¿no? Cuando hablamos de memoria o de aprendizaje o de emociones. Espero que haya quedado claro como esa explicación. Y como les mencionaba, bueno, tiene que ver con la respuesta emocional que tenemos frente a situaciones, frente a circunstancias. Por ejemplo, hay individuos que, mis respetos para las personas que hacen clínica, ¿no? A mí no me gusta, yo no puedo, o sea, yo me involucro demasiado con el sufrimiento ajeno, ya sea humano o animal, ¿no? Que bueno, al final somos animales también. No puedo, o sea, si yo veo a alguien sufriendo, yo lloro con él, ¿no? Entonces, yo decidí, de acuerdo a estas capacidades, que funcionaba mejor en un laboratorio o dando clases, ¿no? Y creo que fue lo mejor que pude hacer. Y aún así sufre uno, ¿no? Porque te enteras de cosas, aún así ves cosas. Pero, pues mi personalidad, mis características, no sé, tal vez emocionales, mi fuerza emocional, no lo sé, es mucho más sensible, ¿no? Que el de otras personas que mis respetos y benditos sean, ¿no? Porque tienen el poder de esta disociación y de hacerle frente a imágenes, a sonidos, a situaciones que para mí serían destructivísimas y son de demasiado estrés. Ver a alguien mutilado, por ejemplo, ver el sufrimiento de alguien que acaba de ser baleado o que tiene un problema de salud terminal o sea, todas estas situaciones donde hay mucho dolor, no nada más físico, sino están sufriendo emocionalmente, yo no puedo con eso, ¿no? Y así vemos personas de todo tipo, por eso qué bueno, ¿no? Que cada quien tenga como estas capacidades diferentes, porque bueno, unos se dedican a la contabilidad, otros nos dedicamos a la investigación y a la docencia, y otros se dedican, ¿no? A atender directamente a pacientes que han sufrido esta clase de lesiones, ¿no? O sea, para todo hay. Y el conjunto de todos nosotros, del que hace las tortillas, del que se lleva mi basura, del que mantiene los parques limpios, de los que saben hacer una muy buena sutura, de los que hacen de comer, de los que fabrican los platos, o sea, absolutamente todo el mundo tiene una razón y es increíblemente importante su chamba, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Hablando de estructuras ¿no? cerebrales, yo ya sé que divago mucho, pero son como estos ejemplos, ¿no? También tienen esa importancia, también tienen esta chamba, y las emociones son parte importantísima del proceso de memoria. Y ustedes no me van a negar que recordamos mucho más fácilmente o evocamos un recuerdo mucho más fácil cuando nos hace sentir algo. Por ejemplo, ¿no? Y yo siempre voy a poner de ejemplo, la alerta sísmica no la tolero, ¿no? O sea, hay una respuesta autonómica, ¿no? Es una liberación de adrenalina sin ningún sentido, ¿no? Cada que escucho la alerta. Porque, bueno, traigo un trauma por este asunto, ¿no? Y no tolero ese sonido. Supongo que hay muchas personas que pasan por eso, ¿no? O, por ejemplo, individuos que han ido a las estúpidas guerras, perdón por la palabra, ¿no? Y entonces escuchan una explosión, un helicóptero, o sea, hay ciertos sonidos, ¿no? Que nos evocan una situación tremenda. Si en aquel entonces lo que vivimos asociado a ese sonido nos fue total y absolutamente doloroso, nos generó mucho miedo, ¿no? Y generó un trauma. El trauma no es otra cosa, yo creo, más que como ese recuerdo, pero con una emoción que volvemos a vivir una y otra vez, ¿no? Y nos vuelve a generar la misma sensación nada agradable, ¿no? Que se vivió en aquel entonces. Incluso ya podemos, ¿no? El cerebro hace esas cosas, ¿no? Le vamos echando a nuestra cosecha y cada vez es peor, ¿no? Cada vez lo rechazamos más.
Bueno, yo les puedo explicar y les puedo decir qué traía puesto, a qué olía ese día la ciudad, a qué olía yo, qué estaba haciendo, con qué personas, el horario, la temperatura, todo de ese evento terrible, ¿no? De un sismo que hubo en la Ciudad de México en el 2017, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso a mí me genera como una respuesta simpática, que de simpática no tiene nada, ¿no? Me refiero al sistema nervioso simpático, ¿no? Donde se libera una cantidad exorbitante y ridícula de adrenalina, ¿no? De cortisol, de ACTH, de un montón de hormonas que les llaman del estrés, ¿no? Y que me han generado, desgraciadamente, mucha ansiedad. Bueno, habrá personas a las que no les impactó en absoluto, ¿no? Y entonces pueden escuchar esa alerta sin ningún problema. No hay nada más que, pues liberan poquita adrenalina, salen, hacen lo que tienen que hacer, llaman por teléfono a sus parientes, todo está bien, ya pasó, no pasó nada, ya se medio movió el piso, se regresan a hacer sus cosas. No siguen comiendo, se echan su torta de huevo con aguacate, no hacen lo que tienen que hacer y no hay bronca. A mí me cuesta todo el resto del día recuperarme de ese sonido, ¿no? Hay una respuesta, ¿no? Total y absolutamente fisiológica, ¿no? Que además me evoca la angustia, el dolor, la depresión, la ansiedad y todo lo que viví en ese entonces, y entonces lo vuelvo a vivir una y otra vez. Claro, estoy en terapia de toda índole, ¿no? Para hacerle frente a este tipo de cosas, pero así, si me explico, es un ejemplo, ¿no? De cómo ese recuerdo, como un estímulo, ¿no? Trae pero en cuestión de nada ese recuerdo, pero además no es nada placentero, es un recuerdo terrible, ¿no? Y la respuesta que se monta mi cuerpo, ¿no? Es también sufrible, ¿no? O sea, y así funciona, ¿no? El proceso, digamos, de esta memoria, de este recuerdo, pero que está acompañado de algo, de una emoción muy fea, ¿no? Eso lo regula el sistema límbico, ¿sale? Y al contrario, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción que me genera ir a nadar. O sea, yo recuerdo que creo que tenía 3, 4 años, no lo sé, muy, muy chiquita. Pero yo he nadado toda mi vida, ¿no? Amo el agua, me encanta el mar, las albercas, o sea, es algo que realmente disfruto, que me evoca, ¿no? No nada más una niñez increíble, que bendito sea el cielo, la pude vivir de esa manera, ¿no? La experimenté como una de las... Mi infancia fue la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Pero además ha sido un espacio donde puedo ser yo, donde puedo sacar el estrés, donde el agua me acaricia, me termorregulo increíblemente, siento cada uno de los músculos de mi cuerpo moverse, es una sensación de libertad, de poderío, de los que nadan, ¿no? Sabrán de lo que estoy hablando. Y bueno, el que sea el tipo de actividad que ustedes hagan que les apasione y les mueva de esa manera, ¿no? Y me refiero a mover de esa manera, no nada más a nivel físico, sino a nivel emocional, ¿no? También es un recuerdo, ¿no? Y está acompañado de una emoción. No todo lo que sucede en nuestros días, como les mencioné anteriormente, lo vamos a recordar con una emoción, ¿no? Lo que se queda más grabado en nuestra memoria, literal, es aquello que tiene este impacto emocional. Es algo que o nos hizo sentir increíblemente bien. Muchas personas pueden decir que es el día en que nacieron sus hijos, a pesar del dolor, ¿no? Que conlleva un parto o una cesárea. O pueden decir que es el día que se casaron, o el día que se titularon, o el día que compraron su casa, o el día que les dijeron, ya libraste tal enfermedad, o el día que los liberaron, ¿no? de una prisión que no era justa, o no lo sé, ¿no? Ese día se queda bien grabado, ¿no? El día que les regalaron su primer cachorrito, el día que pudieron mantenerse ustedes solos, el día que les dieron su primer cheque, el día que compraron su Xbox, ¿no? El día que pudieron conocer un lugar en el mundo que tenían muchas ganas de conocer, no sé, pudieron viajar a Australia, pudieron viajar a, no sé, un lugar donde a probar el queso, no sé, ¿sale? O sea, experiencias hay como hay seres humanos y como tiempo nos dé vivirlos, ¿no? Eso va a generar un impacto emocional, ¿no? Y también todas estas experiencias nada agradables de violencia, de amenaza, ¿sale? E incluso reproducimos lo que sentimos en ese entonces, aunque simplemente pensemos que puede haber la posibilidad de que esa amenaza sea real, aunque no lo sea, ¿sí me explico?
De ahí también derivan, ¿no? Que también está muy relacionado el sistema límbico con el dolor físico, ¿no? Que podemos incluso volverlo a sentir aunque el estímulo lesivo no esté presente. También eso es memoria. También eso tiene que ver. El hablar de memoria es, de verdad, créanme, toda una especialidad, todo un doctorado, todo un postdoctorado, toda una carrera de vida. Entonces, no quiero meterme mucho en eso. En algún momento hablaremos sobre dolor también. Pero es mucho más complejo que eso. Incluso, no nada más a nivel molecular o a nivel fisiológico, sino a nivel emocional, ¿ok? Entonces, bueno, estas partes, ¿no? que componen el sistema límbico, pues tienen su historia, ¿no? Voy a hacer mención a algunos nombres que, bueno, para nosotros no, así a simple oído, digamos, no significan nada. Pero acuérdense que todo tiene una raíz siempre o latina, o sea, del latín más bien, o del griego, ¿no? Y tiene que ver con cómo les fueron llamando a estas estructuras cuando y fueron descubriendo, ¿no? Hay muchas personalidades involucradas desde hace muchísimos años, muchas décadas, incluso de siglos pasados, ¿no? Donde que fueron, digamos, como los pioneros en el descubrimiento, ¿no? No nada más dónde estaban estas áreas, sino qué hacían, ¿no? Uno de los, digamos, de los padres, de estas personalidades más conocidas, ¿no? Incluso a nivel mundial, no tienes que ser médico, nada para conocerlo, ¿no? Es el doctor James Papez, que era si mal no recuerdo, neurólogo, neurobiólogo o algo estadounidense, ¿no? Que fue como el que le dio forma a este asunto, ¿no? Junto con otra personalidad que voy a mencionar un poquito más adelante, que fue añadiendo como estructuras, ¿no? A la descripción del sistema límbico. Entonces, mucho tiempo el sistema límbico se llamó el circuito de Papez, ¿no? O sea, lo pueden ustedes encontrar así. Después se le conoció también como el circuito de recompensa. Y para los cuates es el sistema límbico, ¿no? Límbico significa como borde, ¿no? Como algo que delimita, ¿no? Y se le puso así porque es un área como muy específica que está delimitando otras áreas cerebrales, ¿no? O sea, por eso se le puso de esa manera, no porque vivamos en el limbo y perdidos en el espacio, no. Límbico quiere decir esto, ¿no? Como que tiene estas áreas como muy aparte, ¿ok? Y bueno, entonces, uno de los primeros, de las primeras estructuras que se mencionan es la amígdala, ¿no? Muchas de las estructuras cerebrales, aunque las llamemos así como amígdala, siempre hay dos, ¿no? Digo, no hay dos hipotálamos y tampoco hay dos, por ejemplo, la hipófisis hay una, ¿no? Hipotálamo, ¿no? Esas creo que sí son bilaterales, pero la mayoría son como pues, de los dos lados, o sea, el cerebro se divide en dos hemisferios. Entonces siempre hay como dos amígdalas, dos tálamos, ¿no? Dos de cada lado, salvo estructuras como muy específicas, como les mencionaba, como la hipófisis, ¿no? Que es así, nomás es una, ¿no? Pero bueno, en el caso de la amígdala sí son dos, ¿no? En cada hemisferio se encuentra una, ¿no? Específicamente en el lóbulo temporal de la mayoría de los mamíferos, y se forma por diferentes núcleos y tradicionalmente se le relaciona con el sistema emocional del cerebro, como había mencionado, ¿no? Tiene toda la relación con las emociones, según muchos científicos, sobre todo neuroanatomistas, ¿no? Y dicen que, bueno, condicionan como el miedo, ¿no? Y es como capaz de producir reacciones emocionales simplemente por asociación, ¿no? Con el evento, como les mencionaba, y con algún otro, con algo que lo rodee, por ejemplo, con un estímulo extra, no nada más el evento, sino, como mencionaba en un principio, puede ser la temperatura, un color, una canción, el aroma de algo, ¿no? Y se trabaja la amígdala, ¿no? Para guardar este evento, este recuerdo, junto con todo y estos otros estímulos, ¿no? Que se viven en el momento.
sobre todo estímulos adversos, ¿no? Se han constatado, gracias a muchos estudios, ¿no?, que la amígdala es necesaria para, sí, el aprendizaje, pero también la expresión, ¿no?, de este condicionamiento y por tanto está implicada en el aprendizaje emocional, ¿no? Todo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las emociones. Y bueno, tiene también relación con la modulación de la memoria, precisamente por este aspecto, ¿no? Emocional. Y hay que destacar que, bueno, muchos de los resultados de muchos estudios, sería una pérdida de tiempo estarlos mencionando, son, de verdad son cientos y cientos, ¿no? Por ahí dicen que no necesariamente, ¿no?, tiene que estar activo, tiene que estar involucrada la amígdala en procesos de memoria y de aprendizaje, pero sí cuando tiene que ver con cuestiones o sea, de emociones, ¿no? Una cosa es aprender, guardar información, y otra cosa es asociarla con una emoción. No sé si me explico. Entonces, cuando tiene que ver con emociones, sí está involucrada la amígdala, y cuando simplemente es recordar datos, parece ser que la amígdala no está metiendo su cucharita, ¿no?, en este caso. Y otros muchos, ¿no? Es que, y aquí es donde les digo que pues no hay nada dicho, ¿no? Muchos estudios están a favor de esta información y muchos otros no. Entonces, todo lo que les menciono en este momento, tómenlo a nivel funcional, no a nivel tanto estructural, porque eso sí se sabe, a nivel anatómico se sabe que el área está ahí, pero a nivel funcional sí tómenlo con un grano de sal, ¿sale? Porque no está nada dicho aún. Y yo insisto, y al final lo vamos a discutir de por qué no está nada dicho, ¿no? Y muchos por ahí, ¿no? En algunos estudios hay datos que dicen que no estaría del todo, ¿no?, involucrado el complejo amigdaloide, ¿no?, en ciertas funciones, sino que están involucrados más bien como, o sea, no toda la amígdala, ¿no? La amígdala es una estructura así como, pues, ¿qué medirá? Unos 2.5 centímetros por ahí, ¿no? En teoría, aproximadamente, depende también del tamaño del cerebro. Y también está formado de núcleos, de áreas. Los núcleos son áreas donde, es que una cosa es núcleo y otra es área, pero es que es como mucho explicar, o sea, de verdad de cómo nos complican la existencia los anatomistas, pero bueno, gracias también porque se hacen diferencias funcionales al final de cuentas, pero ustedes tómenlo así. Son sectores de esa estructura llamada amígdala, ¿no?, que tienen más cuerpos neuronales o más axones neuronales, ¿no? Y cada uno hacen cosas diferentes. Entonces, en este complejo amigdaloide, perdón, hay como áreas, ¿no?, tanto laterales como centrales, etcétera, que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Y hay núcleos, por ejemplo, el basolateral, ¿no? O sea, en la parte basal, pero del ladito de la amígdala, ¿no?, que estaría sobre todo implicado en la modulación de la memoria cuando se produce por activación emocional. Entonces, no toda la amígdala tampoco está involucrada en procesos de aprendizaje, ¿no? Y algo importante, se ha encontrado que los neurotransmisores, hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero los que están más activos en esta zona, ¿no?, del sistema límbico es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor inhibitorio, perdón, excitatorio, ¿no? El GABA, ese sí es inhibitorio. Y hay también muchas neuronas dopaminérgicas y serotonérgicas, o sea, se libera mucha dopamina y serotonina, ¿no? Que era lo que les decía, la serotonina y la dopamina están súper, 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 súper implicadas en estas emociones, pero satisfactorias, en sentirnos bien, ¿no? En disfrutar algo. Y se acuerdan que les mencionaba en el último episodio que por eso se le llama circuito de recompensa, ¿no?, a lo que sucede dentro del sistema límbico, porque la recompensa es precisamente generar o sintetizar, liberar y vivir el efecto de la serotonina y la dopamina, ¿no? Por eso se le llama así. Y esto es lo mismo que el circuito de Papese, que él decía que tenía que ver con si la amígdala, el hipocampo, el fornix, los cuerpos mamilares, la corteza del cíngulo y la corteza frontal y la orbitofrontal, pero bueno, no importa. Son varias áreas, ¿no? También está involucrado el tálamo,
¿no? Que está formado por dos cuerpos ovoides. Este sí tiene como 3 centímetros de larguito, ¿no? Y una prox de 1.5 centímetros de espesor. Y se encuentra en las profundidades de los hemisferios cerebrales, ¿no? Ahí están. Es una estructura cerca del tercer ventrículo, bueno, el tercer ventrículo separa precisamente los dos tálamos, ¿no? Aunque estos pues permanecen unidos gracias a un puente de un tejido, obviamente neuronal, denominado masa intermedia, ¿no? Se extiende hacia ambos lados, hacia ambos hemisferios. Desde el punto de vista funcional, para no cansar como demasiado con estos datos, ¿no? Es como una estación de relevo sensitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos los impulsos nerviosos hacen una escala ahí en el tálamo, ¿no? Y entonces se establecen estas conexiones, ¿no? Llamadas sinapsis antes de seguir el recorrido hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, pongo la mano en una olla, está caliente, ¿no? Ese estímulo térmico va a recorrer todo un caminito, neurona de primer orden, bueno, desde la piel, desde la mano, un nociceptor que va a sensar esa temperatura, ¿no? Le va a avisar a una neurona de primer orden, va a recorrer todo el brazo, todo hasta que llega a la médula espinal, ¿no? Ahí va a pasar por una cosa que se llama ganglio de la raíz dorsal y entonces por las astas dorsales de la médula espinal va a llevar esa información, ¿no? Hasta cerebro, hasta la corteza cerebral. Pero antes de llegar a la corteza va a pasar por el tálamo, ¿no? Y entonces ahí en tálamo, ¿no? Se va a establecer precisamente como este centro sensitivo primario, ¿no? Que sirve para registrar precisamente este estímulo, ¿no? De una manera como más imprecisa. O sea, todavía no se decodifica de qué tipo de lesión o qué tipo de estímulo estamos hablando hasta que se llega a la corteza y en corteza ya decimos, es térmico, ¿ok? Bueno, eso hace el tálamo, ¿no? Entonces, cualquier impulso, cualquier señal o cualquier mensaje sensitivo va a pasar por ahí antes de llegar a la corteza. Ya en corteza, entonces se va a decodificar, decir, es térmico y está bien caliente y entonces esta persona tiene que mover la mano, ¿no? Para que no se le achicharre su manita, la piel, el músculo, todo. Y entonces viene de regreso, como habíamos platicado en algún momento, una respuesta motriz, ¿no? Bueno, pues el tálamo se encarga de esta primera parada, ¿no? De decodificación de esa señal que viene desde tu mano, ¿sale? También tenemos al hipotálamo, ¿no? Y pues como el nombre lo indica, está debajo del tálamo. Eso es otra área por ahí, ¿no? Tiene un montón de funciones también, como bien increíbles. Entre otras, va a producir dos hormonas que son básicas para un montón de cosas, ¿no? La oxitocina, la vasopresina, que ya hablaremos de ellas en algún momento. Y contiene también centritos, ¿no? Que regulan la actividad de la hipófisis anterior. La hipófisis, también vamos a hablar de ella después, ¿no? El sistema autónomo, ¿no? El que hablábamos que hace lo que tenga que hacer solito, tú no te das cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Tiene mucho que ver con el hipotálamo. Por ejemplo, tiene que ver con la termorregulación corporal, con la ingesta de agua y de alimentos, ¿no? Está relacionado con el estado, por ejemplo, de vigilia, ¿no? Y la sensibilidad emocional, ¿no? Que también el hipotálamo forma parte de si lloramos o no, de si nos duele algo emocionalmente hablando o no, si nos hace una película llorar o no, etcétera, ¿no? Después tenemos al subtálamo, si se fijan es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Bueno, vamos en el subtálamo, está delante del tálamo, a un ladito del hipotálamo, ¿no? Su función principal básicamente se asocia con el movimiento corporal, ¿no? Hay una respuesta motriz cuando algo nos incomoda y no nos damos cuenta de ella. Y también hay una respuesta motriz cuando algo nos gusta, ¿no? Y esto lo ocupan mucho muchos de estos psicólogos forenses o estos que perfilan gente, ¿no? Que dicen, es que hay una comunicación no verbal, ¿no? Y es donde tenemos que darnos cuenta. Bueno, está asociado a esto. Tú podrás mentir con todos los dientes, ¿no? Pero tu cuerpo te delata, ¿no? Y esto tiene que ver con el subtálamo, ¿no? De estos movimientos que dices, pues me estás diciendo que sí, pero estás cruzando los brazos y tu cabeza se mueve y dice que no. ¿Sí me explico? Bueno.
Y luego tenemos al epitálamo, ¿no? Que se sitúa ahora en la parte posterior, ¿no? Del diencéfalo. A un lado del mesencéfalo. ¿Qué cosas son estas? Miren, cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, pues hay tiempos, ¿no? En los que se va formando pues, todo lo que nos compone, ¿no? El sistema digestivo, el respiratorio, el cardiovascular y el sistema nervioso también. Entonces, en un principio se les llama, en un principio somos un cúmulo de células, ¿no? Pero estas se van organizando, se van acumulando y van formando estructuras, ¿no? Que en algún momento y ya a término, ¿no? Casi de la gestación, ya forman órganos bien delimitados, ¿no? La columna, nuestros brazos y piernas, los ojos, cabello, dientes, etcétera, ¿sale? Hablando del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso en general, ¿no? Se les llaman vesículas, ¿no? Las primeras cosas que se van como, imagínense que estas células se van yendo hacia imagínense un ring, ¿no? Donde hay esquinas, donde tienes también cuerdas, bueno, cada una de estas células se van como agrupando en alguna esquina, en alguna zona de este perímetro, ¿no? De acuerdo a sus características muy específicas y a lo que van a formar posteriormente. Entonces, a estas primeras acúmulos, digamos, ¿no? O a estas primeras estructuras de muchas células que se van formando se les llama vesículas primarias. De ahí después se forman las vesículas secundarias y a partir de las vesículas secundarias se dan ya las estructuras de las que estamos hablando ahorita, por ejemplo, el hipotálamo, la amígdala, etcétera. O sea, estructuras ya visibles, bien delimitadas y bien formadas, bueno, bien delimitadas entre comillas, ¿no? Pero que ya podemos identificar en el encéfalo, o sea, en el cerebro o en el cerebelo. Espero que lo haya yo podido explicar de manera congruente. Entonces, las vesículas primarias, ¿no? Son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. No quiero que se lo aprendan, ¿no? A partir de las vesículas primarias se dan las secundarias. Entonces, a partir del prosencéfalo, ¿no? Se forma el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del mesencéfalo, o sea, sigue siendo mesencéfalo. Y a partir del rombencéfalo tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo. Ok. El prosencéfalo que da lugar al telencéfalo y al diencéfalo, ¿no? Estos van a dar lugar a estructuras, por ejemplo. El telencéfalo va a dar lugar al hipocampo, una parte, a la hipófisis, una parte de la hipófisis, una parte del tálamo, del hipotálamo, de la glándula pineal, de los hemisferios cerebrales, de la neocorteza o neocórtex, como se le llama también, de los ganglios basales, de los lóbulos olfatorios, ¿no? De los núcleos telencefálicos o subcorticales, por ejemplo, o de los ojos, ¿no? Luego, también del prosencéfalo, acuérdense, salió el diencéfalo, y del diencéfalo también participó en la formación del tálamo, del hipotálamo, del subtálamo y así. Entonces, cuando yo les mencione, ¿no? Como por ejemplo dice ahorita que, ¿no? que el epitálamo, por ejemplo, se sitúa en la parte posterior del diencéfalo y a un lado del mesencéfalo, pues está a un lado de estructuras, ¿no? Que salieron de estas áreas cerebrales. Y esto no me voy a meter más en eso porque ni lo están viendo y si con imágenes y con el cerebro ahí, ¿no? Para diseccionarlo cuesta trabajo, no les quiero hacer bolas, ¿no? Lo único que quiero hablar esto era nada más para que tuvieran una idea de por qué los nombres, de dónde no salieron, etcétera, pero más bien vamos a enfocarnos en las funciones, ¿no? Entonces, el epitálamo, ¿no? Que no importa ahorita dónde esté, tiene, ¿no? Está formado además por una glándula muy interesante, la glándula pineal, o epífisis también se le conoce, ¿no? Y otra cosa que se llaman núcleos de la vénula. Y estas tienen que ver con la síntesis y liberación de melatonina. La melatonina se ha comercializado un montón, sobre todo para personas que tienen insomnio, ¿no? Y la melatonina es, sí, una molécula súper interesante, ¿no? Que a más luz más se produce, pero que empieza a hacer su efecto cuando la luz comienza a bajar.
Entonces, las personas que tienen dañados estas áreas, ¿no? O que tienen algún problema con la pineal normalmente padecen insomnio y el insomnio es horrible, ¿no? O sea, no dormir, no descansar es una desgracia porque dormir tiene que ver con no nada más resetear el cerebro, sino también darle chance al resto de nuestras células de regenerarse, de como cuando se cierra la fábrica o el restaurante y se lava todo y se inicia de cero al día siguiente, es bien necesario, ¿no? La privación del sueño causa muchas broncas, pero muchas broncas, alucinaciones, enfermedades y de hecho es mucho más mortal no dormir, ¿no? Que algunas otras cosas extremas que la gente hace para divertirse, etcétera, ¿no? De hecho, desgraciadamente se utiliza como pues, muchos métodos de tortura y demás. Es tremendo, es terrible, ¿no? Los que no duermen por gusto porque andan en pachanga es otra cosa, pero también tiene ciertos efectos sobre la salud, ¿no? Que sí tendríamos que considerar. Digo, ya si ustedes quieren pasársela despiertos por horas haciendo cosas divertidas, pues bueno, ese ya es asunto de ustedes, pero tarde o temprano el cuerpo lo va a cobrar, ¿no? Después tenemos la hipófisis, que tiene que ver con el diencéfalo. De ahí salió, ¿no? Y es una glandulita, ¿no? Es una glándula bien chiquita, pero que hace unas cosas maravillosas y es básica, ¿no? Es una glándula endocrina, ¿sale? Que se encuentra en la base del cráneo, en un lugar que se llama la silla turca. Que por cierto, déjenles platico, ¿no? Porque es mucha información y para relajar un poco. Cuando entré yo a la carrera, pero la vida así es, ¿no? No era mi primera opción estudiar veterinaria ni medicina. Sin embargo, la vida me fue poniendo en ese camino y bueno, al final la amé y estoy donde tengo que estar, pero bueno, yo quería estudiar otras cosas. Pero bueno, llego yo a la facultad, ¿no? El primer día, ya saben, ¿no? Pues todo nuevo, estás todo bien sope, ¿no? Bien, todo te asusta, no sabes ni qué onda, no entiendes nada. Y sobre todo personas que venimos del CCH, sin hacer menos al CCH, yo amo el CCH, yo salí del FRECH Sur, pues no hay áreas como en las prepas, ¿no? De que el área 2, el área 1, o sea, acá tú vas al Colegio de Ciencias y Humanidades, estudias todos y estudias y sales y teníamos pase automático, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era una carrera que pues estaba ahí, y yo dije, pues sí, qué padre, vamos a ver, ¿no? Meto mi pase automático, obviamente me quedo y demás, pues ahí te voy, ¿no? Me inscribo, llega el primer día de clases, ¿no? Y pues esperando en el salón a que llegaran los maestros. Y entonces entra un grupo después me enteré que eran alumnos también que hacen novatadas, ¿no? Entraron pues con sus batas y todo, eh, con papelitos y obviamente la novatada incluía pedir dinero y hacernos pasar vergüenzas. Pero afortunadamente yo tenía amistades ya en ese entonces que ya me habían hablado de ciertas cosas, yo ya había leído otras cosas, aún así no sabía como mucho, pero esto sí. Entonces nos dijeron, y hablando de la silla turca, todos los que acaban de entrar, los que son de primer ingreso, bla, bla, favor de pasar a la dirección, a tal área, no sé qué, para que les den su silla turca y no se cansen en las prácticas. Y nos dieron un vale. Y mucha gente fue por su silla turca. Bueno, la silla turca es un área, ¿no? Donde descansa precisamente esta glándula, es un área ósea, que nada que ver con algo para sentarte, ¿no? Y que bueno, está estrechamente relacionada con la base del cerebro, ¿no? Como mencioné en un principio. Y es del tamaño, créanme, la hipófisis de un chicharo, pero de un chicharito chiquitito, o sea, no es muy grande, ¿no? Está unida al hipotálamo además por el tallo hipofisiario, o también llamado infundíbulo. Y tienen una correlación impresionante. O sea, hipotálamo y hipófisis son como uña y mugre, ¿eh? O sea, son las comadres o los compadres, como le quieran llamar, que no se dejan. O sea, uno no actúa sin el otro, ¿no? Y están implicados en un sinfín de cosas, ¿no? Y bueno, la hipófisis produce hormonas, ¿no? Que regulan homeostasis, ¿no? El crecimiento del individuo y de un montón de células que controlan un montón de glándulas y funciones como, por ejemplo, la fertilidad y híjole, lo que quieran. Pero además, bueno, la hipófisis se divide en dos partes. Una es la adenohipófisis, adeno quiere decir glándula, ¿no? Y la otra es la neurohipófisis. Las dos liberan cosas y las dos hacen cosas maravillosas, ¿no? La adenohipófisis sintetiza y secreta, por ejemplo, principalmente somatotropina, tirotropina, prolactina, corticotropina, las gonadotropinas, ¿no? Que obviamente hipófisis
hipotálamo, hipófisis y gónadas tienen toda la relación del mundo. Y gónadas me refiero a ovarios y a testículos, ¿no? Y bueno, y la neuropófisis además secreta vasopresina y oxitocina. La oxitocina está involucrada en un montón de funciones, desde el parto, en la excitación sexual, por ejemplo, o sea, de verdad en lo que gusten y manden. En otro episodio hablaremos de hormonas y nos iremos, si quieren, una por una, que es una cosa fantástica, ¿no? Y bueno, también tenemos por otro lado al hipocampo, ¿no? El hipocampo, ¿no? Que viene además del griego hipos, ¿no? Que quiere decir caballo, y campos, que quiere decir monstruo marino. Y es que el área cerebral se les figuró en aquellos entonces que parecía un caballito de mar, ¿no? Y entonces acabó llamándose así hipocampo. Y tiene un montón de áreas y cosas. Y bueno, ahí uno de los neurotransmisores por excelencia es el GABA y la dopamina, ¿no? Pero bueno, no es una eminencia, es una cosita y una estructura alargada situada junto a los ventrículos laterales, ¿no? En el encéfalo, precisamente en la parte medial de cada lóbulo temporal. Y es una de las principales estructuras del cerebro humano, ¿no? Y también de otros mamíferos, y está formada por básicamente 3 componentitos, ¿no? El hipocampo propiamente dicho, ¿no? El giro dentado y la corteza subicular. No vamos a hablar de todo eso porque, madre mía, nunca vamos a acabar, pero está relacionado sí con procesos de aprendizaje y memoria, ¿no? Sus funciones, así, las principales son generación y recuperación de recuerdos. Cuando yo digo cómo podemos evocar un recuerdo, a eso me refiero, a la recuperación de ese recuerdo, ¿no? Y ¿qué es lo que nos evoca un recuerdo? Como lo mencioné hace rato, puede ser la voz, o sea, un sonido, puede ser un aroma, puede ser un color, puede ser una canción, puede ser una comida, puede ser la temperatura. Es que pueden ser cualquier cosa, ¿sale? Esos serían como los evocadores de un recuerdo. El clásico de pasa alguien y hueles y dices, puta, ese perfume lo usaba mi abuela, ¿no? Y entonces te recuerda cosas, pero además te hace recordarlo con cariño o, ¿no? Con terror, depende. Cómo haya sido la relación en ese caso con tu abuela, ¿no? Por ejemplo. Perdón. Entonces tiene que ver con eso el hipocampo, ¿no? También tiene que ver con la memoria no declarativa. O sea, va a recuperar o va a evocar ese recuerdo de forma consciente, ¿sale? O sea, cierta información nada más de un recuerdo en concreto, no toda la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el día de tu boda, pero solo un algo del día de tu boda. ¿Me explico? Tome tantito tecito. Ok. También tiene que ver con una cosa que se llama memoria episódica y espacial, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Se asocia, por ejemplo, a dónde estabas, ¿no? Y qué fue lo que realmente sucedió en ese lugar. Por ejemplo, ¿no? Y les digo que también eso se trabaja con terapia, ¿no? La primera vez que me dio un ataque de pánico, ¿no? Recuerdo perfectamente bien dónde estaba, ¿no? Y qué hora era y qué temperatura había. Ahí tiene mucho que ver el hipocampo, ¿no? O sea, pude recordar, probablemente no todo el día, pero sí ese momento específico y la zona donde estaba yo parada, el arbusto que estaba atrás de mí, la temperatura, o sea, todo lo que sucedió en ese preciso instante, ¿no? Tiene que ver con esta memoria episódica, o sea, de episodio, ¿no? Y espacial, o sea, el lugar que estaba yo ocupando, ¿no? En ese momento cuando sucedió ese evento en específico. Después, también tenemos que participa en el procesamiento de información emocional, ¿no? Pues es que se supone que controla, ¿no? Todos los procesos mentales. Mentales me refiero a cerebrales, relacionados con la memoria y con el recuerdo de situaciones, o sea, como les mencionaba, de todo lo que pudimos haber vivido en algún momento. Si se fijan, todas estas áreas, ¿no? Sí tienen que ver, sí, con la memoria, con aprender, porque también el miedo se aprende, ¿sale? O sea, el miedo sí es una reacción, es una emoción, es un algo que sentimos y que tiene toda o sea, sí sirve, pues, para algo, porque si no tuviéramos miedo, miren, es como, por ejemplo, si un ratón se acerca a un gato, ¿no? Y el ratón no sintiera miedo, el gato se lo come, ¿no? Digo, por poner un ejemplo muy
arbitrario si quieren, ¿no? Pero si el ratón siente temor, pues no se va a acercar tan fácilmente a un depredador, ¿sale? Entonces el miedo sí, o sea, es una respuesta y es un algo que nos sirve para la supervivencia, para cuidarnos, ¿no? Y es una de estas emociones, una de estas sensaciones que sí vamos a experimentar el resto de nuestras vidas y qué bueno que existe. El problema es cuando es superlativo. El problema es cuando es pero tan intenso, ¿no? Que literal se nos quedó tatuado en el sistema límbico y nos genera todo el disconfort, ¿no? Todo el malestar habido y por haber, ¿ok? Igual en manera contraria, ¿no? En el otro extremo, en la otra parte del espectro de las emociones, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo muy bien la primera vez que vi a Metallica en un concierto, ¿no? En la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, ¿no? Me acuerdo bien en qué fila estaban, o sea, toda la experiencia la recuerdo y me sigue emocionando, ¿no? Me sigue encantando, me sigue haciendo llorar, me sigue haciendo sentir que la vida vale la pena, ¿no? En esas recuerdos participan todas estas estructuras, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos todo el área septal, que no me voy a meter en cada una de las partecitas, porque al final todas tienen que ver. Nada más les menciono las partes que lo conforman, que es el fornix, ¿no? O trígono cerebral, que también así se le llama, ¿no? El cuerpo calloso, más fibras de asociación, corteza orbitofrontal y la circunvolución del cíngulo. Todos estos pues son conectores finalmente, ¿no? Con áreas como el hipocampo, otra vez, ¿no? Con el circuito de Papez, el núcleo anterior del tálamo, el giro cingulado, el giro parahipocampal, los cuerpos mamilares, etcétera, 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 ¿no? Por cierto, el fornix, ¿no? Es un área pues que conecta con todo esto que les menciono del sistema límbico, ¿no? Como la corteza cerebral, por ejemplo. Y lo descubrió el doctor Kovirnian Brodmann en 1909 o 1904, no recuerdo bien el dato, ¿no? Y el señor, bueno, definió un montón de cosas, ¿no? Para empezar, 52 regiones en la corteza cerebral, que ya es mucho decir, ¿no? También creó como todo un mapa de la corteza cerebral precisamente que incluye los 5 lóbulos de cada hemisferio cerebral, o sea, es una barbaridad, ¿no? Este, Padrísimo, digo, qué bueno que no tenían internet, no tenían Xbox, no tenían televisión, no había nada que hacer, o sea, se dedicaron a hacer, como a ubicar todas estas áreas y demás, ¿no? Ramón y Cajal se merece un episodio aparte, pero también tiene mucho que ver. No recuerdo en qué año fue que él empezó a hacer también sus estudios, ya determinar los tipos neuronales y dónde se encontraban, pero entre ubicar áreas, ¿no? Entre ubicar el tipo de célula que existía en esa zona y luego la función, pues qué padre, ¿no? La verdad es que gracias, digo, no siempre se hizo bajo la ética que se hubiera requerido, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esos temas escabrosos. Simplemente, bueno, ocupar la información que ya existe y pues gracias a todos los seres humanos y animalitos que pues dieron su vida, no la dieron, se las quitaron, ¿no? Para que nosotros tengamos esta información. Y no lloro porque no se trata de ese asunto. Pero bueno, el punto al final es que ya tienen ustedes los datos de qué conforman al sistema límbico, ¿no? Cuáles son sus funciones. Todo que ver con aprender, ¿no? De una situación que nos puso en riesgo y no volverlo a hacer, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las grandes funciones que tiene el sistema límbico. Probablemente a gente le haga falta como practicar mucho, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que compran una moto. Y ok, se caen la primera vez y además se dieron en todo porque no traían casco, no traían protecciones, no tomaron un curso, ¿no? Eh, Sale, ya te caíste, ya te rompiste un brazo, bueno, se supone que tienes que aprender que la siguiente vez pues no vas a esa velocidad, te compras un casco, te pones digo, todo lo que se pone una persona que tiene moto, lo sé por mi novio, ¿no? Es la cosa más cara del mundo, pero aprendes, ¿no? Te tomas un curso, o sea, te fijas por dónde. Si la persona vuelve a cometer el mismo error de no usar casco, volver a salir hecho la tiznada, ¿no? Meterse en lugares donde no, meterle pata, etcétera,
pues algo no está funcionando en el sistema límbico, ¿sale? Porque no está aprendiendo de esa experiencia que le generó dolor, que le generó una fractura y le generó gastos y probablemente, aunque él no lo acepte y no se haya dado cuenta, tiene un impacto emocional, ¿no? Por lo menos en chin. Ya si no te duele el brazo y no te dolió el hueso, pues te tiene que doler el bolsillo o que se le despintó y se le rayó algo a tu supermoto nueva, ¿no? Pero estas personas que cometen el mismo acto una y otra y otra y otra y otra y otra vez con los mismos resultados, ¿no? Y que no aprenden de esa experiencia, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, el sistema límbico tiene que ver con eso, con aprender, ¿no? De un evento que tuvo un impacto emocional y que tuvo un impacto de tal manera que se quedó, ¿no? Que se consolidó y que se quedó como un recuerdo a largo plazo. Hay memoria a corto plazo, hay memoria de trabajo, hay memoria a largo plazo. La de corto plazo es como ahorita me están oyendo. Pero si ustedes no trabajan y no vuelven a escuchar, ¿no? El podcast muchas veces, ¿no? O no utilizan esa información, entonces no va a pasar a ser memoria a largo plazo, ¿no? Porque no se está ocupando, no se está reforzando esa información, ¿sale? Entonces, cuando hay un evento que tiene una carga emocional muy fuerte, normalmente pasa sin ningún y sin mayor esfuerzo a ser un recuerdo, ¿no? A formar parte de la memoria de consolidación o a largo plazo. Por el simple componente emocional, ¿no? Y tiene todo que ver la emoción con la memoria. Entonces, sistema límbico tiene que ver con eso, con aprendizaje en ese sentido, en el sentido emocional. También el aprendizaje que no nos está generando ni ganas de llorar, ni euforia, no nada de estas cosas. Simplemente es, pues voy, me siento, escucho, leo, estudio, paso un examen, ocupo esa información y bueno, se me queda, tiene que ver todo con el aprendizaje, ¿no? Donde están involucrados neurotransmisores, ¿no? Funciones neuronales, etcétera. Y tiene todo que ver precisamente con estas emociones, ¿no? Que podemos evocar con un estímulo externo, como lo mencionaba, ¿no? Escucho una canción y me acuerdo cuándo, ¿no? El clásico, prueban algo y dicen, no manches, este es el sabor clásico de las carnitas que hacía mi abuelo, y entonces te acuerdas con mucho gusto o no, depende cómo haya sido esa experiencia en el pasado, ¿no? De esa experiencia y de cómo te ha marcado en la vida, ¿no? Y tiene todo que ver precisamente, por eso también se aborda mucho, y lo abordan mucho los psicólogos y los psiquiatras, porque tiene que ver con todos estos desajustes que desgraciadamente pues vivimos los seres vivos, ¿no? Y no nada más los seres humanos. No sé cómo lo vivan los animalitos, pero sabemos que también tienen traumas, ¿no? Si a un perrito que esta gente desalmada y de verdad me dan ganas de meterlos a todos a la cárcel o dejarlos igual en una azotea amarrados con 30 centímetros de cadena bajo el sol, la lluvia, sin comer y sin agua, como lo hacen con muchos pobres animalitos, ¿no? Si ustedes rescatan un perrito de estos y se lo llevan a su casa, ¿no? El pobre perro va a estar con la cola entre las patas en una esquina pelando los dientes, ¿no? Temblando del pánico de que un ser humano se le acerque. Porque tiene el recuerdo de ese desgraciado, desgraciada, ¿no? Que los tenía en esa azotea sufriendo todo eso. Tiene que haber todo un proceso de recondicionamiento para que ese recuerdo y esa asociación con un ser humano vaya perdiendo, ¿no? El efecto emocional que tenía en ese animalito y permita ser tocado, permita ser apapachado, permita ser alimentado. Entonces, también los animales sienten. Entonces, lo que esta mujer que me reprobó decía en un principio, como ustedes pueden ver, no tiene ningún tipo de sustento, eh, vamos a llamarlo así, empático, ¿no? No todo es un neurotransmisor. Hay un evento que te marca para el resto de tus vidas, a veces, ¿no? El resto de tu vida, y que condiciona muchas de tus respuestas, ¿no? Por eso siempre les digo, seamos bien pacientes y bien tolerantes con los demás, porque no sabemos por qué esa persona es así de amarguetas, porque no sabemos por qué esa persona reacciona tan violentamente, no sabemos por qué esa persona vive en esa tristeza o por qué esa persona no sale de su casa. ¿Sale? ¿Por qué no le gusta convivir? ¿Por qué no es así de, ay, pero qué aguado eres, qué sangrón eres, pero qué aburrido? Hay algo siempre atrás, ¿no? Entonces tengamos la sensibilidad, ¿no? Para poder entender estas cosas, porque ninguno de nosotros estamos libres de un recuerdo emotivo, ¿no?
Bueno, entonces, en todo eso tiene que ver el sistema límbico. Ahora, antes de terminar, yo no estoy convencida, más bien estoy 100% convencida de que no nada más una estructura cerebral tiene que ver con la emoción y nos controla, ¿no? Y no tiene nada tampoco de definitivo en el sentido de qué es lo que nos da la vida y es lo que nos permite experimentar estas emociones o incluso movernos o incluso... Es que no puede o sea, el alma no reside en el cerebro, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Y no me voy a meter en cuestiones religiosas porque no tienen nada que ver con religión, pero sí tiene que ver con algo mucho más allá de lo biológico, de lo físico o de lo molecular, ¿sí me explico? Y les voy a contar un caso. Cuando tuve una compañera, ¿no? En un lugar donde yo trabajaba en una universidad, y ella tuvo un caso de un animalito, no recuerdo si era un panda rojo, un panda de estos de... No sé, era un pandita, ¿no? Que lo tenían en un zoológico y pues el animalito nació con sus hermanitos y todo muy bien, ¿no? El animalito vivió 8 meses, pues el animalito iba y venía, no creció mucho, o sea, era como de los más chiquitos de la camada, no me acuerdo cuántos otros hermanitos habrán nacido, uno o dos, no sé, no muchos. Pues el animalito, pues comía, se subía a los árboles, lo apapachaban sus cuidadores, no cerraba sus ojitos, dormía, se acercaba a la mamá, o sea, pues todo bien, ¿no? O sea, el animalito y venía, pues ahí, digo, algunos déficits, por ejemplo, de, pues que no subía mucho de peso, no creció demasiado, pero el animalito vivía, existía y hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Y se sabía que, pues, disfrutaba, ¿no? Que lo acariciaran, dormir, comer, ¿no? Pues hacía sus ruiditos, o sea, el mismo comportamiento normal, común y corriente del resto de sus congéneres, ¿no? Pasan estos 8 meses, el animalito muere, ¿no? Y obviamente por ley, pues se hace la necropsia, ¿no? Para saber, porque además son animales, o sea, es fauna silvestre y se tiene que hacer este control. Entonces se hace la necropsia y, oh sorpresa, y hay evidencia, ¿ok? Creo que por ahí yo la tengo las fotos. Se hace la necropsia, ¿no? Y al ingresar a la cavidad craneana, oh sorpresa, no había cerebro, no había cerebelo, y había un remedo de tronco encefálico y una médula espinal medio hechiza. Y hasta la fecha nadie entiende cómo ese animal, número 1, estaba vivo. Número 2, tenía emociones. Explíquenme ustedes. ¿Ok? Entonces, no nos quedemos nada más con las explicaciones clásicas. Por eso los psiquiatras no me caen bien. Perdón, psiquiatras, yo sé que por ahí debe haber alguno decente y que no nomás se queden. Te falta este neurotransmisor, trágate esto y aguántate los 2 meses o las 2 semanas de ajuste de tu cerebro viendo y sintiendo que te mueres. Las cosas no son así de simples, ¿no? Y tampoco es como que estas gentes que le echan toda la tierra a los psicólogos y que no sirven para nada y que son unos charlatanes y que es tirar dinero, tampoco, señores. Todo suma y si no nos abrimos a la posibilidad de que haya algo más que es la simple materia, nunca vamos a entender la vida y nunca vamos a entender el funcionamiento de absolutamente nada, ni del cerebro ni de nada, ¿no? Les dejo esta anécdota por ahí, toda esta información, yo sé que fue demasiado. Espero poder subir ahora sí este episodio. De verdad, preguntas, lo que ustedes quieran dejarnos, sus comentarios, etcétera, peticiones, son bienvenidos. Muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo por creo que son nada más 2 plataformas, la de Amazon Music, Spotify, no sé si Google Podcast por ahí sigue activo, por iHeartRadio, me parece, o iHeartMusic, y les doy, bueno, la noticia, algunos de ustedes ya lo han de saber. Ya están los episodios que llevamos en el canal de YouTube llamado La Dosis hace al Veneno Podcast. Cada una de las primeras letras de cada palabra son mayúsculas. Todo corrido, La Dosis hace al Veneno Podcast en YouTube. Estamos por ahí, ya están subidos todos los episodios. El día de hoy se acaban de subir todos. Al rato subo a ver si me lo permite el internet y la computadora, etcétera.
Pero bueno, pues muchas gracias por seguirnos en todas estas plataformas. Vamos a seguir pues inspeccionando, vamos a seguir jugando con los recursos, ¿no? Electrónicos y las apps y todo esto para mejorar un poco el audio, etcétera. Pero lo que más me interesa y lo que más me importa es la información, ¿no? Que se les quede algo, que de algo les sirva, que lo disfruten incluso. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Ya casi terminamos esta primera temporada. Vamos a ir programando la temporada número 2. Y bueno, pues darles las gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en la siguiente semana. No si Dios, sino si la tecnología nos lo permite. O sea, todos ustedes felices, cuiden su cerebro, cuiden sus emociones, sus experiencias y salgámonos de la caja, ¿no? Pensemos de otra manera, abramos nuestros horizontes y no seamos tan cerrados, de verdad. Ya es momento de permitirnos pensar de otra manera totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Les mando todas mis bendiciones, que tengan muy buen fin de semana, sean felices y nos estamos viendo. Chao, chao.